Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, es martes, son las 5 de la mañana. Y bueno, qué calor. Toda la noche, qué calor. Yo me desperté a las 4, digo, mira, yo no puedo más, me voy. Y nada, y aquí voy, corto ya porque el vídeo es súper largo. Así que nada, que tengáis un buen día, una buena tarde ya cuando veáis esto. Hasta ahora. Ah, los higueros. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Bueno, a ver si intento ir súper rápido hoy porque tengo un montón de cosas y van a venir más cosas y a ver si logro de meter todos los vídeos que tengo. Bueno, antes que nada, recordar un abrazo a todos los que fuisteis a la marcha republicana. Esto lo estáis viendo el martes, para mí el lunes son las 3:30. Larga. He estado un rato esperando a ver si salía Sánchez, estaban esperando para salir, pero yo tengo que ponerme a grabar, si no ya voy tarde. Pues bueno, ya para el próximo vídeo a ver lo que dice. Bueno, voy a ir súper rápido. Hoy vídeo los que tenía ahí guardados de Belarra y Yone, de Belarra, de Irene y si lo he dicho bien, ¿no? De Irene y de Belarra y de Pablo Iglesias, que ha estado en Radio Nacional. También ha estado en Carne Cara Dura Pablo Iglesias, eso ya lo pondré los próximos días si lo pongo. Y bueno, voy súper rápido, nombro súper rápido y me voy al lío porque tela. Bueno, por cierto, gracias por todos los comentarios, a los que comentáis, a los que veis, que no veis, que todo, a todo el mundo, gracias, que todo el mundo saludado. Es que ahora, y con esto es que sí, yo creo que esto va para largo, pero bueno, ahora os contaré un poquito. Bueno, la primera persona ha sido Pilar Benítez, pero ahí saludando y dando las medallas. La segunda persona es Lorenzo y la tercera persona Salvador Pérez. Miguel Arroyo, espero que vaya todo bien. María Jiménez, Tercera Isha, Isaacum, Vero ya pone sus saludos. José Miguel López Vadillo, Joel Rivers, José Antonio Pesinarajo, Juquillo. Que no me da tiempo ir a verte. Uy, este fin de semana también lo tengo, pero complicado. María Dolores Moreno García, José Antonio Iglesias, Mángeles, Lucía, María Hosken, María Ángela Hosken y Luis González. Bueno, os iré nombrando a lo largo del vídeo así poquito a poco, que será más fácil porque si no se me acumula. Bueno, muchas pinceladas, pero vamos, el tema básicamente será Cerdán y el PSOE y la que se avecina. No la serie, sino la que se avecina. Bueno, vamos con la primera pincelada. Yemuji. Bueno, pues mira, lo último que me acabo de enterar, insisto, el lunes, son las 4 menos 20 para mí, lunes 16 de junio, estamos en junio, ¿no? Es que no veo ya. Con esta luz aquí menos. El lunes 16, sí, es 16. Y bueno, pues lo último, sí ha entregado. Yo la verdad que me estaba ya haciendo dudas. Cerdán ha entregado el acta, ha pedido la baja del partido. Dicen que es para así evitar que le abra un expediente. También a Ábalos le han dado de baja del partido. Creo que la han echado de militante por el tema de las conversaciones de las mujeres y tal. Y eso en cuanto a eso, que es lo último. Bueno, voy a poner esto, mira, y ahora lo cambio un poco, así de cabeza. Ábalos en Ferrera, estaban Maestre y Ferrera, y Ábalos ha puesto un mensaje, un tuit quejándose porque yo he visto las imágenes de la sexta, ahí en el domicilio, pim pam, así como se ponen los periodistas, y bueno, pues le han pintado su casa, recibe amenazas de muerte y tal, entonces ha denunciado a los medios y que porque le han enseñado su casa y tal. Yo de esto, a ver, yo independientemente del personaje, me resulta curioso que siempre estas cosas pasan a determinadas personas. Ahora porque van a por el PSOE también, pero que esto, yo no he visto periodistas así en la casa de Ayuso, de Abascal, de Albert Rivera cuando entonces, de Feijóo, de nunca, de esto de cuando la del bono social no la he visto, la del otro del bono social, no he visto cosas, independientemente de más grave o menos grave, pero es curioso esto, yo entiendo, y como digo, independientemente del personaje, entiendo que él se queja. Pues bueno, Antonio Maestre, que bueno, sabéis que ha tenido varias con estos, los mondongos estos, pues la agredieron, que tal, la amenaza y tal. Ahí se le nota cuando agacha la cabeza aquí diciendo, a mí no me gusta que agredan a nadie. Fijaos esto porque fijaos cómo agacha la cabeza. Y fijaos, la primera
en el primer minuto del vídeo, bueno, los primeros segundos del vídeo, mejor dicho, está Zaida Cantero ahí y dice: Aldama canta y se libra. No sé qué estaría hablando ahí por lo bajín y con Ferrera. Y luego Maestre termina diciendo que bueno, que el Ábalos lo quiso contratar y menos mal que no aceptó que lo contratara, que no sé qué. Y termina diciendo que Ábalos que se calle. Yo veo todo eso ahí como un poco de jueces y policía y jueces. Insisto, independientemente del personaje, pero a mí me llama la atención esto que siempre sea, ahora como insisto, el PSOE, pero vosotros pensad y a ver si recordáis si le han hecho esto a Ayuso y a otros más. Y esto no es culpa al PSOE, insisto, miradlo y vuelvo. Dice hay violencia mediática y que no espera mensajes de solidaridad, solo que acabe este hostigamiento mediático y la persecución. Maestre. Sí, hombre, yo no quiero que a nadie le hagan nada en su casa. Aldama canta y se libra. Pero yo creo que lleva mucho tiempo el señor Ábalos con mucha chulería después de todas las cosas que se saben y que se van sabiendo. Y yo creo que al menos debería tener un poco de prudencia a la hora de administrar sus consejos morales a los demás, ¿no? Fantasía. Porque creo además, yo me lo tomo un poco también personal, porque viendo lo que se manejaba dentro del ministerio, algunos que simplemente por una cuestión de sospecha decidimos rehusar los ofrecimientos que José Luis Ábalos nos hacía, porque a mí me ofreció la dirección de comunicación de Enaire cuando era ministro de Transporte. Yo la rechacé porque me sonó raro. Y claro, no es que me sonara raro, es que viendo lo que había ahora... No era para trabajar gratis, no vamos a decirlo. No. Era muy buen sueldo, bastante de lo que he ganado más en mi vida. Pero lo rechacé porque me sonaba extraño, pero viendo lo que ha pasado después es que casi este tipo, si llego a aceptar, me habría pedido cosas que hubieran acabado conmigo en la cárcel sin saberlo, ¿no? Entonces me lo tomo como algo personal, lo de este tipo, que después de que se esté demostrando que es un corrupto, que se esté demostrando que en sus conversaciones trataba a las mujeres como mierda, que encima vaya de chulo y exigiendo y pidiendo a los medios de comunicación que tengan otro traslado de la información que tenemos que dar, pues mejor es que se calle y que se esconda en la cueva y que no vuelva a dar ningún tipo de consejo ni que hable de los demás. Alfonso. Bueno, y me he enrollado mucho y como ahora venís todo de golpe, antes de la segunda pincelada voy a nombrar aquí, ahí está José Luis Rodríguez, mi paisano, espero que vayan mejor ya, Blas Martínez, Julia Cabanilla, José Miguel López Vadillo dice que ha oído en la SER que había un incendio en una empresa de Jerez. No, esto está aquí, esto yo lo vi esta mañana, pero vamos, yo no me he enterado si no hubiera visto el periódico, eso será allí por exportar, digo yo, está lejos de aquí. Alicia Gómez, Cristina Iribarren y bueno, creo que más o menos ya está. Y bueno, voy rápido ya porque al final me he enrollado con la primera pincelada que no he dado. Bueno, mira, Pedro Sánchez ha propuesto que reunirse con los socios, pues, aparte de con suyo con el gobierno, con el otro partido del gobierno, pues con la Esquerra y tal. Podemos ha dicho que no va a ir y lo ha dicho Pablo Fernández así. Y por último, y respecto a esta cuestión, en cuanto a la ronda de contactos que Pedro Sánchez quiere tener con los grupos parlamentarios, desde Podemos anunciamos que no vamos a ir a esa ronda de contactos. Nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Y de la progresía, mira, os voy a poner esto que ha dicho Mónica García. El otro día dijo algo parecido: malditos sean los Cerdán, malditos sean los Ábalos, malditos no sé qué. Y yo le puse por ahí, digo, pues bueno, pues malditas sean las caraduras Mónica García que cobran ayuda sin necesitarla, y no es defender a los otros. Y vamos a hacer y a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es hacer un muy buen trabajo para la ciudadanía de este país. Si el PSOE es imputado por financiación ilegal, ¿eso sería una línea roja? ¿Cambiaría la situación? Hombre, yo creo que claramente tenemos que esperar, porque yo creo que lo que ahora conocemos es que hay 3 o 4 corruptos que, como siempre, están emponzoñando el buen hacer de toda la gente honesta que se dedica a la política y toda la gente honesta que realmente creemos en las instituciones, creemos en la política y creemos en el buen hacer de la política, ¿no? Yo por eso digo que maldigo a todos los Santos Cerdán, a todos los González Amador, a todos los que se llevan comisiones,
a todos los que no pueden justificar sus sobres, a todos aquellos que hacen de la política un lugar que no es el lugar real al que nos dedicamos el 99% de los servidores públicos. ¿Debería convocar elecciones el presidente del gobierno? Bueno, vuelvo a insistir en que mientras conocemos todas las informaciones, el gobierno tiene que seguir trabajando. Y después de Mónica os voy a poner a Urtasun, son vídeos muy cortitos, y Urtasun mucho bla bla, y dice reinicio, reseteo, no sé qué, o sea, esta gente vive en su mundo de yuppie. Esperarse que luego ya veréis cómo os pongo a Maillo. Reinicio de la legislatura y que estamos en condiciones de liderarlo, es evidente que lo queremos liderar desde el gobierno. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer y lo que queremos hacer. Nuestro papel es imprescindible para el relanzamiento de la legislatura y es lo que vamos a hacer, evidentemente, con las condiciones que le vamos a poner al Partido Socialista. Miren, aquí lo que es fundamental y principal es que se recupere la confianza con la ciudadanía y que el Partido Socialista también recupere la confianza con su socio de gobierno, que ahora mismo está quebrada. Eso implica tomarse en serio la lucha contra la corrupción. Bueno, Maillo, de los partidos, pues ahí teníamos a Más Madrid, a Sumar y Maillo. Fijaos, Maillo, que el viernes le dio un montón de la ferretera, como os dije, pues Maillo está diciendo ahora ahí que él va a poner 36 medidas no sé qué, y ojo que lo está leyendo en un papel. Lo está leyendo en un papel. Y ya ha vuelto la promo de ferretera, ya está ahí normal, no la ha reñido tanto. Y luego en la calle le preguntan, los pongo estos dos vídeos juntos, le preguntan a Maillo que qué va a pasar, que si se queda en el gobierno o no. Y después de contestar, saltar por la guerra, por Gaza, por no sé qué, por Donald Trump, dice, no, yo aquí Izquierda Unida del gobierno no se va, miradlo. Creemos en el momento actual que con graves heridas en la ética pública exige convertir en acción legislativa la lucha contra la corrupción. Es decir, hay que salir de los lamentos, hay que dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política. Con la situación que ahora mismo está viviendo el Partido Socialista, desde Izquierda Unida se plantean abandonar el gobierno. Desde Izquierda Unida en estos momentos se plantea en una muestra de absoluta responsabilidad una reflexión, que es que en un momento en que la crisis de Israel e Irán puede llevar a una guerra total en Oriente Próximo, en una crisis y levantamiento civil en Estados Unidos con más de 2.000 manifestaciones simultáneas contra el fascismo de Trump y en unos retos en España necesarios en política de vivienda como elemento preferencial, los incidentes de esta semana nos dejan un problema, que es que la corrupción oculta todo. Y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que es, en estos momentos, profundizar democráticamente como mejor respuesta a la lucha contra la corrupción. Una respuesta en un momento que hace falta serenidad, que hace falta tranquilidad y que hace falta dar una respuesta política. Por tanto, no es el momento, ni mucho menos, de abandonar nada. Y bueno, antes de ir con los vídeos de las tres personas que ya os he dicho, mirad una reflexión, pondré por aquí un tuit de Viducci, a lo mejor alguno otro, y venía a decir que están a medio telediario de culpar a Podemos de la corrupción del PSOE. Vosotros, porque no veis Twitter, normalmente los que lo veis lo sabréis, pero es que es horroroso la cantidad de gente, ya no del PSOE, sino hablo más que nada de la progresía mediática, que muy mal Podemos, y ya estamos con el que viene la ultraderecha, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y 3/4 de lo mismo. Pero ¿en serio vais a echarle también a Podemos la corrupción del PSOE? ¿En serio vais a echar al medio la corrupción del PSOE? Porque me parece alucinante. Aquí cada uno puede tener la postura que quieran, pero yo les mandé un mensaje ahí en Twitter. Digo, este mensaje, creo que fue el primero o el segundo, muy temprano, digo, este mensaje va para toda la progresía mediática y para el meros varios del PSOE. Yo lo siento, pero se podéis ir todo al carajo de mi parte, porque es que, coño, sé más creativo. Es que de verdad, es que ya vamos a decir que viene la ultraderecha y que va a gobernar la ultraderecha por culpa de Podemos. ¿Qué pasa? ¿Que el PSOE no hace nada? ¿El PSOE, la corrupción del PSOE también es culpa de Podemos por la unidad? Que se unan. Yolanda Díaz y Maillo, que se unan al PSOE y vayan justo en las listas. Pero por favor, también vamos a estar con Podemos, que es la culpa y la culpa. Yo es que de verdad es que es alucinante, pero es que ya están. Y esto, Podemos ha dicho que no va a ir
porque si te pones a pensarlo, claramente es un lavado de imagen, a Pedro Sánchez. Dice, así mientras desvía la atención, me reúno con uno con otro, ve la gente que tengo apoyo, pongo fotitos. Esquerra no quiere fotitos, pero a Esquerra no se le critica a Podemos que no va, porque yo para ir y no querer fotitos, pues para eso no voy. Es que de verdad, que también sabéis lo que pienso de Esquerra muchas veces. Y bueno, nombro otros poquitos aquí corrienditos. Bueno, pues por ahí creo que, bueno, Ángela lo ha dicho, Dolores Serrano Pedraz, y Patia, Rafael Cabeza Noriega, Exid, Blas Martínez. Pues bueno, vamos ya con Belarra. Bueno, antes de poner el vídeo de Belarra, voy a poner un vídeo de esta mujer que no la apunté el nombre, perdonadme. Este vídeo lo subió Ian, pero yo el hotel Casa Albet. Es una mujer que tiene un hotel y que lanzó un mensaje muy bonito en sus redes sociales, que venía a decir que le ofreció como un regalo, pero sin ninguna intención ni publicidad si tan siquiera, a Belarra una noche de hotel, y que la rechazó porque Podemos en el código ético impide recibir regalos. Pero es tan bonito el mensaje que digo, mira, lo voy a poner, lo puso Ian y es muy bonito, y os lo pongo y vuelvo. Ahora mismo voy a meterme en un jardín muy importante, pero necesito explicarte una cosa. Hace un tiempo invité a Ione Belarra a que viniera a nuestro hotel. Es una persona a la que admiro, es una persona que creo que hace un trabajo maravilloso y que nos sigue desde hace tiempo. De vez en cuando nos intercambiamos algún mensaje y así. Y yo le dije, luego os paso la captura de pantalla, yo le dije, mira, como sé que venís de lejos, me gustaría regalarte una noche adicional, sencillamente porque me gusta mucho vuestro trabajo, no quiero nada a cambio, no es a cambio de publicidad ni nada, sencillamente porque admiro vuestro trabajo. Su respuesta fue, no puedo aceptar regalos. O sea, un regalo que es una noche de hotel, que es absolutamente ridículo. Ahora mismo, con toda la situación que hay, de los casos de corrupción que hay en el gobierno, con el PSOE, de gente de partidos de derechas que se están poniendo las manos a la cabeza de uy, el Pedro Sánchez, qué mal y no sé qué, cuando ellos tienen tropecientos mil millones. Creo que es como el momento de reflexionar, de que no todos son iguales. Hay partidos que están limpios y que tienen un código ético. ¿Es verdad que ese código ético debería tenerlo todo el mundo? Sí. Todo el mundo debería tener ese código ético, pero desafortunadamente esto no es así. Pues nada, desde aquí te quería compartir esto porque es algo que yo tenía guardado, que a mí me emocionó mucho que rechazaran nuestro regalo y te lo quería compartir. Un beso. Mirad, este vídeo, y ya todos estos vídeos son de la semana pasada, pero yo quería ponerlo porque son las primeras reacciones de Podemos. Esta fue la primera reacción aquella tarde-noche en Hora 25, ¿cómo se llama el de Aymar Breto? Hora 25, hoy por hoy, Hora 25, ¿no? Y dijo que Podemos es una alternativa limpia a la corrupción. Miradla. El problema que tenemos ahora mismo en España, en esta última legislatura, es que el Partido Socialista nos está dando a elegir entre lo malo y lo peor. Y yo no quiero elegir entre lo malo y lo peor. No quiero que la gente de mi país tenga que elegir entre lo malo y lo peor. Quiero que haya una alternativa de gobierno limpia de corrupción, que es lo contrario de lo que ha dicho hoy el presidente. Sí hay opciones políticas en España que no tienen casos de corrupción y que han tenido responsabilidades de gobierno. Una de ellas es Podemos. Y creo que construir esa alternativa es ahora mismo el camino a seguir. Porque con más bipartidismo a España le va a ir peor, no mejor. El momento en el que le ha ido mejor a España era cuando Podemos estaba fuerte y podíamos condicionar las decisiones de gobierno en la pasada legislatura. En el momento en el que el bipartidismo se vuelve a ver fuerte, lo que tenemos es lo que hay: régimen de guerra y corrupción. Y en no sé qué fiesta, no recuerdo ahora mismo, fue y dijo que tenía un mensaje para toda esa gente desilusionada, que se ha quedado un poco así, un poco decepcionado con la política y tal, y tenía un mensaje y era este.
Yo creo que es evidente que conforme avanzan las horas y vamos conociendo más y más información, se confirma efectivamente que no estamos ante el caso Koldo, ni ante el caso Ábalos, ni ante el caso Santos Cerdán, sino que se trata de un caso de corrupción en el seno del Partido Socialista que aprovechaba la estructura de la Secretaría de Organización para la corrupción, y creo que es evidente que para poder llevar a cabo acciones de este tipo es imprescindible contar con la aquiescencia, con la colaboración de otras personas que tengan responsabilidades de gobierno en muchas administraciones públicas. Por tanto, creo que es evidente que hay que llegar al fondo del asunto, se tiene que investigar hasta el final la profundidad que tiene esta trama corrupta, y creo que en este momento es evidente que el Gobierno de España está en la UCI. No hay forma de levantar una situación como esta, y nosotras creo que tenemos que trabajar en una alternativa, en una izquierda transformadora que se oponga de manera contundente a este régimen de guerra que ha impuesto Pedro Sánchez, y también, por supuesto, a la corrupción. La lucha contra la corrupción forma parte del ADN de Podemos, y nosotras nos ponemos a la tarea de levantar esa izquierda transformadora que dé una alternativa y que dé esperanza a la gente, porque a pesar de lo que dijo el presidente del Gobierno, no, todos no somos iguales y sí se puede aspirar a la corrupción cero. En Podemos tenemos 11 años de vida y nunca ha habido un caso de corrupción, y por tanto eso es lo que podemos ofrecerle y aportarle a nuestro país. Bueno, y en esta semana estuvo en Europa, también estuvo Irene Montero, que ahora voy con ella. En Europa ella estuvo en un de estos de alianza de partidos de izquierda, y dijo que hay que construir alianza a nivel europeo para combatir más o menos la que se nos viene encima, y lo hacía así. Y por último, compañeros y compañeras, quería traer hoy aquí también una reflexión política fundamental sobre cómo vamos a construir alianzas suficientemente fuertes para combatir la ofensiva a la que nos someten las derechas. Tenemos en todos nuestros países unas fortísimas derechas que tienen varias patas: la pata judicial, la pata política, la pata mediática y la pata económica. Frente a eso, las estrategias que se usan permanentemente contra las organizaciones que buscan transformar nuestras sociedades en un sentido progresista son siempre las mismas: la guerra sucia judicial, la destrucción permanente de nuestra imagen a través de los medios de comunicación. Las estrategias, compañeros y compañeras, son las mismas en todos los países. Necesitamos fortalecer las alianzas, y me parece que es clave que entendamos que es fundamental fortalecer nuestra autonomía como proyectos políticos, la autonomía política, la autonomía mediática y también la autonomía económica. La autonomía política que nos dan las primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. La autonomía económica que nos da no depender absolutamente de ningún banco para financiarnos. Y también la autonomía mediática que nos da construir nuestros propios proyectos mediáticos, para que no sea la socialdemocracia quien nos intervenga una y otra vez, y pasa en todos los países, para elegirnos los candidatos y escribirnos los programas electorales. Necesitamos fortalecer nuestra autonomía, y eso se hace, compañeros y compañeras, con mejores y más fuertes alianzas internacionales. Y luego también tuvo un mensaje para Palestina, y tal que así era el mensaje. Y estamos en un momento, como decía Andrés, al que le quiero dar las gracias por su mensaje optimista y esperanzador desde Latinoamérica, estamos en un momento de convicciones profundas. Estamos en un momento en el que la clave son los valores que defendemos. Y para eso, compañeros y compañeras, es fundamental decir alto y claro que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio, que se está intentando exterminar a todo un pueblo, y que toda la arquitectura institucional, toda la arquitectura de la legalidad internacional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, para que nadie le volviera a hacer a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos, a la gente LGTBI y a la gente, no lo olvidemos nunca, que pensaba como nosotras, se ha volado por los aires, literalmente, después de este genocidio perpetrado por Netanyahu durante todo este año y medio de genocidio. Me parece que es fundamental que exijamos a nuestros gobiernos que rompan inmediatamente todas las relaciones comerciales, políticas, económicas y militares con un Estado terrorista y genocida como es el de Israel.
y que acuerden un embargo formal de armas, porque sería imposible cometer este exterminio contra los palestinos y las palestinas si no fuera porque la Unión Europea y los Estados Unidos han estado comprándole, vendiéndole y permitiendo el tránsito de armas con destino a Israel durante todos estos meses de genocidio. Y esto en cuanto a Ione Belarra. Ahora voy a ir con Irene Montero. Bueno, Irene Montero estuvo en esto de la marcha republicana, pondré por aquí algún tuit de lo de Podemos, y aparte de hablar de política y evidentemente de la situación en la que estamos con esto del tema del PSOE, pues habló de monarquía y demás, lógicamente, de republicanismo, y lo hacía en estos minutos que vais a ver a continuación. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Hoy, como sabéis, estamos de nuevo en esta marcha republicana. Nosotras, y creo que la mayoría de la gente en España, estamos convencidas de que el horizonte republicano es el horizonte de país que nos puede permitir construir un país plurinacional, libre de corrupción, que defienda los servicios públicos, que los proteja, que los cuide, que los financie adecuadamente, un país que avance en derechos sociales y que avance en derechos feministas. Estamos aquí también denunciando que la monarquía forma parte del poder corrupto en España, que la monarquía es sostenedora y forma parte esencial de ese poder corrupto bipartidista que hoy escandaliza a la gran mayoría de nuestra sociedad, y por tanto necesitamos acabar con una institución que impide que en este país haya una democracia plena. Nosotras creemos en un país en el que nadie está por encima de la ley y en el que podemos elegir a todas las personas que ocupan cargos de responsabilidad. Por tanto, estamos aquí para denunciar a esa monarquía corrupta que, además, en la figura del rey Felipe VI es protectora de los sectores más reaccionarios y golpistas de nuestro país, desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático, que ha sido una institución que desde la democracia, en toda la democracia, ha servido básicamente para llevarse comisiones a cambio de hacer contratos corruptos con las peores dictaduras del mundo y para beneficiar al bloque de poder empresarial de nuestro país. Y nosotras lo que queremos es república, servicios públicos, feminismo, derechos sociales y, por supuesto, instituciones libres de corrupción. Mientras en España haya un rey o una reina, no vamos a poder limpiar de corrupción las instituciones, no vamos a poder garantizar los servicios públicos, y por eso estamos convencidas de que más temprano que tarde España será republicana y podremos así, como les decía, garantizar ese horizonte de país plurinacional que cuida los servicios públicos y que avanza en derechos. Mire, nosotras creemos que en España la gente ya está cansada, y nosotras también, de tener que elegir entre lo malo y lo peor. No queremos elegir entre la corrupción del PP o la corrupción del PSOE, entre el rearme del PP o el rearme del PSOE, entre las privatizaciones del PP y las privatizaciones del PSOE, entre a quién le dan miedo las feministas, si más al PSOE o al PP. Nosotras queremos construir un país feminista, con derechos sociales, que cuida los servicios públicos, que baja el precio de los alquileres, y eso se construye como estamos haciendo ahora, desde las calles, y sabiendo que la alternativa va a venir de la gente corriente y no de los partidos del bipartidismo. A nosotras no nos van a hacer elegir entre lo malo y lo peor, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotras creemos que en España hay una mayoría de personas que apuestan por un país y por una mayoría electoral plurinacional, feminista, que proteja los servicios públicos, y creemos que esa mayoría se puede expresar, pero no con el liderazgo del Partido Socialista. Y nosotras, que en estos años hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera, precisamente nos echaron del gobierno por gobernar limpias de corrupción y avanzando en derechos, llamaban ruido a gobernar limpias de corrupción y avanzando en derechos, y para eso vamos a trabajar para liderar esa alternativa progresista, plurinacional, feminista, que pueda acabar con ese sistema corrupto, bipartidista y monárquico que ya no da más de sí. En los actos estos de la izquierda europea, pues allí evidentemente habló primero del marmenorismo, que lo que hace es ponerle una alfombra roja al fascismo, y lo hacía así. Y creo que tenemos que recordar algo que vimos con claridad hace 15 años y que volvemos a ver ahora. Las élites europeas le tienen más miedo al pueblo que al fascismo, y por eso son capaces de hundir a un pueblo que legítimamente se niega a pagar una deuda ilegítima para cuidar lo común, para cuidar los servicios públicos, pero le dan vía libre a los fondos buitre, a los fondos de inversión que se están quedando con las casas que la gente necesita para vivir. Y las élites europeas
temen que el pueblo mande, mucho más que al fascismo. Y por eso son capaces de meter a la extrema derecha de Orbán y de Meloni en la Comisión Europea con los votos vergonzantes a favor de la socialdemocracia europea, pero no dejan en Francia gobernar a la France Insoumise a pesar de ganar las elecciones, porque le tienen más miedo al pueblo que al fascismo. Y por eso Manuel Bompard tiene razón cuando dice que ser antifascista es estar también opuestos al régimen neoliberal, cruel e injusto que nos condena a vidas sin derechos. Lo último que quiero decir es que el fascismo es la forma que tienen las élites de defender con furia sus privilegios. Es la consecuencia de un sistema neoliberal que le da todo el poder a las élites frente a los pueblos, sí, pero el fascismo es también hijo del no se puede. Esa idea de que para defender lo que hay ahora hay que pactar con la derecha, que lo que tenemos que hacer son cordones sanitarios, la izquierda ponerse de acuerdo con la derecha para impedir que llegue la extrema derecha. Esa idea de que no hay alternativa, esto es lo que hay, el rearme, la complicidad con el genocidio, mejor no sueñes con otro mundo posible. Esa idea que es la misma de quienes nos dicen que las feministas han ido demasiado lejos, que no seamos tan exigentes en nuestras reivindicaciones porque enfadamos a los fascistas y les hacemos ganar las elecciones. Esa idea de que cuando el fascismo está fuerte hay que apostar por el mal menor. Esa idea del mal menor le abre la puerta a la extrema derecha, porque con esos pactos la derecha siempre manda aunque no gobierne. Los pactos entre la socialdemocracia y la derecha nunca han servido para avanzar en derechos, han servido para entregarle el poder a las peores derechas de Europa. Y si los sectores progresistas actúan como guardianes de un sistema como el neoliberal que no funciona, entonces le van a poner, como le están poniendo, una alfombra roja al fascismo. Por eso es tan importante esta alianza que fundamos hoy aquí y que lleva muchos años de camino en la plataforma Ahora el Pueblo, porque a los fascistas se les para con más derechos y alguien tiene que levantar en Europa esa alternativa y decirle a la gente que tenemos derecho a soñar otro mundo posible y que a los fascistas no se les para con mal menor, no se les para con pactos con la derecha, no se les para defendiendo el sistema neoliberal, no se les para quedándonos más quietas. Quienes van demasiado lejos son los machistas con su violencia, son los fascistas, son los fondos buitre, son las grandes corporaciones que se apropian de nuestros derechos y hacen negocio con nuestros derechos. Nosotras no solo no hemos ido demasiado lejos, sino que para nosotras esta lucha por las vidas dignas no ha hecho más que empezar. Y también tuvo palabras por el tema Palestina y esto fue lo que dijo. Mirad, Margaret Mead, que es una antropóloga feminista, un día respondió a la pregunta de cuál era, según ella, el primer signo de civilización de la humanidad. Y esperaban que respondiese que fue algo así como el fuego o la rueda, pero ella respondió que el primer signo de civilización del ser humano era un fémur fracturado y curado. Es decir, que las personas y lo que nos hace humanas es que nacemos dependientes y las demás nos hacen libres. Y por eso nosotras defendemos la sanidad pública, la educación pública, los sistemas de pensiones, los sistemas de dependencia. Y por eso también dice el presidente Petro con acierto que si muere Palestina, muere la humanidad, porque no podemos consentir más de casi 2 años de genocidio retransmitido en directo cada día, bombardeos de hospitales, de escuelas, de campos de refugiados, un Estado terrorista como es el Estado terrorista de Israel, que está dejando sin comida, sin bebida, sin ayuda humanitaria, sin ayuda sanitaria, sin medicamentos, que quema niños y niñas palestinas vivos. Es insoportable, es insoportable. Y esta misma noche, el Estado terrorista de Israel ha atacado Irán, mientras está asesinando a la gente que recorre kilómetros
para conseguir algo de comida, continuando así con su plan de exterminio del pueblo palestino. Y mientras tanto, hace pocos días secuestraban en aguas internacionales a la flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo al que están sometiendo el Estado terrorista de Israel, la ayuda humanitaria, y secuestraban durante más de 2 días a nuestra compañera Rima Hassan, que por suerte ya está en Francia, dispuesta a seguir luchando por los derechos del pueblo palestino. Y os voy a poner este pequeño extracto en una entrevista que le hicieron en público justo antes de saltar todo el escándalo Cerdán, bueno, mejor dicho, antes que se hiciera público el informe de la UCO, y hablaba del ruido, que le decían que el ruido era un problema. Fíjate tú ahora la Yoli por dónde va con tanto ruido. Y también dijo que al final el gobierno ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y en público lo decía así. Bueno, nosotras estamos obviamente muy preocupadas a la espera de conocer el detalle de esas conversaciones y cuál es el contenido. Pero evidentemente de confirmarse que esas conversaciones existen, estamos hablando de algo de mucha gravedad, ¿no? Y es que ya no estamos hablando del caso Koldo o de una manzana podrida, sino del caso PSOE, de un caso estructural de corrupción con la Secretaría de Organización del Partido Socialista como base o como núcleo de esa trama, y que efectivamente dejaría al presidente en una posición no solamente de tener que dar explicaciones, sino de tener que hacerse cargo en primera persona de ese caso PSOE y de esa trama de corrupción. Por tanto, obviamente, pues estamos observándolo con mucha preocupación, también porque durante muchos años a nosotras la progresía y el propio Partido Socialista nos ha dicho que avanzar en derechos era hacer ruido, ¿no? Y ahora comprobamos cómo, bueno, pues a lo mejor avanzar en derechos era ruido, pero a la vez que nosotras estábamos peleando por leyes feministas o por un escudo social, y por eso nos echaron del gobierno, diciendo que nos echaban porque hacíamos ruido o porque habíamos ido demasiado lejos con las leyes feministas, al mismo tiempo había estructuras de corrupción silenciosas, eso sí, pero que están poniendo en juego el dinero de los españoles y de las españolas. Y de nuevo, ¿cuántas veces no nos han dicho que ese ruido y ese avance en derechos pues era inestabilidad? Y ahora se comprueba que el mayor periodo de estabilidad de España, desde que echamos a Rajoy de la Moncloa, ha sido avanzando en derechos y con Podemos dentro del gobierno. Y que el bipartidismo es corrupción, es inestabilidad y es una parálisis total en los derechos que la gente necesita con urgencia, como la vivienda o los derechos feministas o el derecho a la sanidad y la educación. Mira, esa decisión no depende de nosotras, esa decisión depende del presidente del gobierno. Nosotras lo que sí creemos con firmeza es que España necesita un gobierno que avance en derechos y una mayoría plurinacional, feminista y progresista que existe y que hizo posible que sacásemos a Rajoy de la Moncloa y que hiciésemos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, y que ha sido la que ha protagonizado y hecho con sus propias manos los principales avances en derechos de los últimos años, muchas veces aunque el PSOE no quería, ¿no? Aunque el bipartidismo no quería, del PP lo presuponemos, pero también aunque el PSOE no quería. Y estos años han demostrado que es bueno para España que pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera y aunque el PSOE no quiera, como son las leyes feministas o la ley de vivienda o el escudo social, y que cuando ese avance en derechos no se activa, vuelve una dinámica bipartidista que es corrupción, pero que sobre todo es la imposibilidad de responder a las necesidades urgentes que tiene la gente en materia de vivienda o en materia de derechos sociales y de bienestar y de felicidad al final. Y de hecho estamos viendo cómo este gobierno está haciendo todo lo contrario de aquello para lo que fue elegido. Este es el gobierno más belicista de la historia de la democracia. En unas semanas va a firmar un 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar a las órdenes directas de un fascista como Donald Trump. Y ha firmado ya un rearme que ya está implicando durísimos recortes para la mayoría social. 3.000 millones de euros en el Fondo de las Comunidades Autónomas, que son
las que garantizan la sanidad, la educación o la dependencia, un 25% en el plan corresponsables y 4.000 millones de euros más en defensa, en cambios con ingeniería presupuestaria, y 1.000 menos en educación. 1.000 millones menos ya en educación, para responder a las órdenes de Donald Trump. Es decir, el Rearme ya está implicando durísimos recortes. Por tanto, yo creo que independientemente de cuándo el presidente decida convocar elecciones, el problema que tenemos en nuestro país es que necesitamos que exista una izquierda fuerte y gente movilizada para cambiar el rumbo de guerra, de rearme y de complicidad con el genocidio en el que nos está metiendo este gobierno. Eso es lo que va a poder acabar con la derecha y la extrema derecha gobernando. Cada vez que el Partido Socialista y que el gobierno de Sánchez y de Sumar apuesta por el rearme, por la complicidad con el genocidio, por los recortes sociales, está poniéndole una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, que por otra parte ya manda en nuestro país, aunque no gobierne, como estamos viendo con esos sectores golpistas y reaccionarios del Poder Judicial haciéndole la guerra sucia a la democracia. Y lo más reciente de Irene Montero ha sido en La 1, para vosotros ha sido ayer mismo, la mañana del lunes, y entre otras cosas ha dicho que la corrupción es una forma de gobierno del bipartidismo, y lo hacía así. Nosotras lo que vemos con mucha claridad es que el bipartidismo es corrupción y que, como decía este profesor universitario al que entrevistabas antes de mí, la corrupción es una forma de gobierno del bipartidismo, no es una cuestión de manzanas podridas. La corrupción es la forma con la que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan. Y nosotras somos personas que hacemos política precisamente porque creemos que las cosas pueden ser de otra manera y que hemos pagado un precio muy grande por hacer las cosas de otra manera. Nosotras nos han echado del gobierno por hacer las cosas de otra manera, nos han creado decenas de casos judiciales y mediáticos de guerra sucia porque podíamos hacer las cosas de otra manera y porque mucha gente en un momento dado en nuestro país, no solamente con la corrupción del Partido Popular, sino también con los recortes, con la falta de derechos, se dio cuenta de que son los pueblos los que realmente tienen el poder, los que tienen la capacidad de hacer que las cosas cambien. Y por eso nosotras estamos aquí y vemos esta situación con la gravedad que tiene. La corrupción es una forma de gobierno que impide que haya democracia plena en España. Tenemos una monarquía que ocupa la jefatura del Estado y que es una pieza clave del poder corrupto en España, y si no, pues podemos ver al rey emérito en todo su esplendor, y lo que nosotras pensamos es que España se merece algo mejor y que las cosas pueden ser de otra manera, y que ese camino que insistentemente la gente en nuestro país ha querido recorrer en los últimos años, de democracia, de más derechos feministas, de más derechos sociales, de que haya permisos y remuneración para los permisos de conciliación, se puede recorrer, que es un camino al que le han puesto muchas trabas, con las cloacas del Estado, con guerra sucia judicial y mediática, llamando ruido al avance en derechos incluso desde la progresía, pero que una y otra vez esa es la pregunta que tiene encima de la mesa la gente en nuestro país. ¿Queremos más bipartidismo? ¿Queremos más corrupción? ¿Queremos más rearme? ¿Queremos más complicidad con el genocidio? ¿Tenemos que resignarnos a elegir entre la corrupción del PP o la del PSOE, el rearme del PP o el rearme del PSOE, la complicidad con el genocidio del PP o la complicidad con el genocidio del PSOE? ¿Tenemos que resignarnos a elegir entre Lezo o Quirón con la señora Ayuso y el caso Koldo? ¿O podemos hacer las cosas de otra manera? Pues nosotras pensamos que las cosas no solamente se deben hacer de otra manera, sino que estos años hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera, y para eso vamos a estar aquí, para que España tenga un gobierno que defienda la paz, que defienda los derechos humanos, los derechos feministas, que defienda el cuidado del planeta y que encuentre el dinero no para la corrupción o para las armas, sino para los derechos sociales. Y dejó algo muy claro, que jamás van a hacer nada que sea favorecer un gobierno del PP, evidentemente, pero por lo visto, para todo esto que he dicho antes, pues hay que aclararlo, y lo hacía así. Es que ambas herramientas parlamentarias en este momento son útiles al PP y al PSOE, nada más, no a la gente en nuestro país, ni son útiles para acabar con la corrupción. Con la moción de censura o con la moción de confianza, el mensaje que nos transmiten los partidos del bipartidismo es que solo hay una opción en España, que es elegir entre ellos dos. Nosotras, obviamente, somos una fuerza política que nunca se va a equivocar de bando. Jamás vamos a favorecer que en nuestro país manden quienes han
quienes son auténticos delincuentes y auténticos golpistas. Es que lo quiero decir con toda claridad. No solamente por lo que han hecho contra Podemos o contra las formaciones independentistas, y me refiero a la cloaca que organizó el Partido Popular, sino a que son el partido más corrupto de toda Europa y a que es gente que ha demostrado que no es capaz de hacer una sola medida en beneficio de la mayoría social y que gobiernan para las élites. Nunca nos vamos a equivocar. Ahora, eso también implica ver lo que es el Partido Socialista y lo que es un gobierno cuando solamente manda el Partido Socialista, que muchas veces es muy indistinguible del PP, que es rearme, que es que no toman las medidas para que en este país las casas sean para vivir y para que la gente pueda pagar un alquiler digno, que siguen hoy, a día de hoy, comprando y vendiendo armas a Israel y permitiendo el tránsito de las armas con las que Israel asesina, y que además, pues como vemos, tienen también esos casos de corrupción que demuestran que la corrupción es una forma de gobierno del bipartidismo. Por tanto, nosotras, honestamente, no vamos a entrar a elegir entre el PP o el Partido Socialista, entre la corrupción de unos o de otros, o el rearme de unos y de otros, o las privatizaciones de unos y de otros. Nosotras estamos aquí para organizar la alternativa, aunque sabemos que eso tiene un gran coste político. Si esas herramientas se ponen encima de la mesa, pues nosotras veremos lo que hacemos, pero tenemos muy claro que la alternativa en este país en este momento no pasa por una cuestión de se hace una moción de censura o una cuestión de confianza o una moción de confianza. La cuestión pasa porque en este país exista una izquierda fuerte que sea capaz, como hemos demostrado en estos años, de avanzar en derechos, porque cuando el bipartidismo se hace fuerte, eso sí que es una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Eso es lo que estamos viendo ahora, que la corrupción, que el rearme, que la complicidad con el genocidio es una alfombra roja a una derecha y una extrema derecha que, no nos olvidemos, ya manda en este país aunque no gobierne, porque no tienen el gobierno, pero en el sector judicial y en el ámbito mediático ya esos sectores reaccionarios y golpistas están mandando sin presentarse a las elecciones y aunque no gobiernen. Y dijo que hay una alternativa al bipartidismo. Hay un partido que está totalmente limpio en el sentido de lo que decía Ione Belarra y lo hacía así. Es que claro que hay una alternativa, Silvia. En este país, cuando nos han dicho, cuando nace Podemos, por ejemplo, a nosotras nos decían que si subíamos el salario mínimo se hundiría la economía. Y eso nos lo decían el Partido Socialista y el Partido Popular. Y alguien podría preguntar, pero bueno, entonces ustedes van a presentar una ley en el Congreso, pero si no hay números, si no se la van a votar. Bueno, alguien podría decir entonces, como estás diciendo ahora legítimamente, no hay mucha alternativa, señora Montero, porque está en el PSOE, está el PP, y o apoyan a unos o apoyan a otros. Bueno, pues precisamente estos años lo que hemos demostrado es que si insistes, si sigues planteando que sí, que es necesario hacer una ley trans, a la que se oponían PSOE y PP, si sigues insistiendo en que es necesaria una ley solo si es sí, o una ley de vivienda a la que se oponían el PSOE y el PP, y hemos visto cómo el propio presidente o Ábalos o Nadia Calviño estaban muy preocupados por la acción de Podemos dentro del gobierno defendiendo que se prohibieran los desahucios sin alternativa habitacional, si seguimos insistiendo, somos capaces de hacer posible lo que nos dicen que es imposible o lo que parece que es imposible. Y esa es la tarea ahora, que la gente se dé cuenta del poder que tiene, que no se resigne a elegir entre lo malo y lo peor, que sea consciente del poder que tiene y que existen otras alternativas y que aunque parezca imposible, esas alternativas se pueden hacer realidad y que aunque se pague un alto precio por conseguirlo, se puede hacer realidad y que eso es bueno, que es bueno para España, que haya una izquierda fuerte, que consiga que pasen cosas que el bipartidismo no quiere que pasen. Y es verdad, ahora hay mucha gente que puede mirar el panorama y decir, es todo imposible, ¿para qué moverme? Bueno, pues que recuerden los últimos años, con límites, pagando un alto precio, pero sí se puede, sí hay una alternativa al bipartidismo. Y de hecho muchas veces la gente en la calle, los pensionistas en la calle, los sindicalistas, los movimientos por el derecho a la vivienda, las feministas, han conseguido desde las calles que se haga posible lo que el bipartidismo cree o nos dice que es imposible. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, tanto desde las calles como las fuerzas políticas que queremos que las cosas cambien, que no le debemos un euro a los bancos, que no estamos ligadas de ninguna manera con esas empresas como Acciona o SACIR o ACS que corrompen y que a cambio de obra pública dan mordidas a los partidos del bipartidismo, que somos capaces de hacer las cosas de otra manera. Silvia, yo quiero transmitir que aunque parezca imposible, estos años van de eso, de demostrar que cuando el bipartidismo gobierna hay corrupción, no hay derechos sociales y las cosas no van bien y que sin embargo hay otra forma posible de hacer las cosas y que tenemos que apostar por ella porque es bueno para la gente y es bueno para España. Y algo que es evidente y viene en todo el sentido, por eso he hecho esa reflexión al inicio, que es que
Sánchez lo que está haciendo es ponerle una alfombra roja a la ultraderecha. No hace políticas valientes, no hizo lo del Poder Judicial, no hizo todo, etcétera, etcétera. Y ahora encima, esto, pues claro, pues vienen tiempos difíciles. Bueno, lo comentaba así. Es que eso es una mentira, Silvia. La única capacidad de convocar elecciones en este país la tiene el presidente del gobierno. Y quienes le están poniendo una alfombra roja a que gobierne la derecha y la extrema derecha no es Podemos con su voto. Podemos con su voto está haciendo que este gobierno no haga recortes que tenía planificado hacer, como en el subsidio para personas mayores de 52 años, para las personas que cobran el desempleo, o denunciando que España y que este gobierno está siendo muy hipócrita, criminalmente hipócrita, cuando sigue comprando y vendiendo armas a Israel mientras dicen que defienden a Palestina. Pero quien le pone una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es quien gobierna como ellos, quien cuando gobierna desde la progresía y desde los sectores progresistas se convierte en la guardiana de un sistema que no funciona y dice que el avance en derechos es ruido. Si alguien en este país le está poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha es Pedro Sánchez, con el rearme, con la complicidad con el genocidio, con la corrupción, no avanzando en derechos, recortando un 25% el plan corresponsables. Muchas veces vemos un partido socialista que de verdad, con este PSOE y con este Pedro Sánchez, ¿para qué queremos al PP? Honestamente, yo entiendo que el discurso del PSOE va a ser, vale, somos corruptos, vale, estamos haciendo un gran robo a la ciudadanía que es el rearme, vale, somos cómplices del genocidio, pero vótame a mí porque soy mejor yo que el PP con Vox. Oiga, mire, no. Usted, si gobierna como el PP, le está poniendo una alfombra roja al PP. Y yo tengo derecho a defender un país en el que tenga un gobierno que defienda la paz, que el dinero de las armas lo meta en escuelas y en hospitales, que practique un embargo total de armas a los genocidas y que avance en derechos sociales y que haya más permisos de conciliación o más permisos de cuidados y que represente otra forma posible de hacer las cosas. Tenemos derecho no solamente a soñar, sino a hacerlo posible. Ese discurso del PSOE de yo puedo ser, con perdón, lo peor, pero apóyenme a mí porque si no viene la derecha, yo creo que cada vez más gente entiende que es una forma de proteger el mismo sistema de bipartidismo corrupto que al final termina negociando con empresas pues como Acciona, ¿no? que vienen de hacer su fortuna esclavizando a republicanos en un campo de concentración en Sevilla, la familia Entre Canales Entre Canales Franco con Primo de Rivera. Entonces, señora, yo creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera y a nosotras ya nadie nos va a decir que depende de nosotras que venga la derecha o la extrema derecha. Esa responsabilidad la tiene el Partido Socialista, que en estos años ha dedicado más esfuerzos a acabar con la izquierda y a llamar ruido al avance en derechos que hacer frente a los poderes que realmente están mandando sin presentarse a las elecciones y que han terminado, desgraciadamente también, yendo a por ellos. Y yo, como hemos sido víctimas también, en eso saben que siempre hemos dado la cara porque lo que queremos es que este país funcione democráticamente, no con poderes desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático golpistas que mandan sin presentarse a las elecciones. Pero esa responsabilidad, honestamente, Silvia, le corresponde al Partido Socialista, que muchas veces en las cosas centrales, como el rearme o el genocidio, y también con la corrupción, es indistinguible del PP. Y bueno, hasta aquí con Irene Montero y me voy rapidito a nombrar otros poquitos y ya me voy con Pablo Iglesias en Radio Nacional, que creo que lo que tengo de él es de Radio Nacional. Sí, porque ya os puse ayer bastante. Bueno, pues por ahí ha llegado Rosa Orellana, Juana Martínez y Johnny Iribarren, creo que antes dije a Cristina. Y sí, bueno, pues sigo con Pablo Iglesias en Radio Nacional. Bueno, empezó diciendo que vuelve a verse en España una forma de gobernar, que es la forma de gobernar con la corrupción por delante, y lo hacía así. Bueno, lo primero que hay que recordar es que la corrupción no ha desaparecido de este país, no es un problema de manzanas podridas. Las grandes empresas que viven de la obra pública siguen practicando una lógica según la cual se compran a figuras con responsabilidades de gobierno. La corrupción es una forma de gobierno que ha afectado al Partido Popular de manera escandalosa. Al Partido Popular esto no le hace daño, pero al Partido Socialista sí le hace mucho daño. Yo creo que habría que recordar nombres como Acciona y como Entre Canales, los grandes corruptores de este país que siempre se van de rositas y que se les sigue permitiendo concurrir a contratos de obra pública. A partir de ahí, la cuestión política. Yo creo que el presidente del gobierno tiene básicamente tres opciones. Puede no hacer absolutamente nada y seguir. Puede convocar elecciones. Yo creo que eso
solo le conviene al PP y a Vox, o en todo caso al PSOE, si ven que van a perder muchos votos en las próximas semanas o en los próximos meses, o puede ir a una moción de confianza que abre pues escenarios inéditos en la historia de nuestra democracia. La moción de confianza puede ser un win-win para el PSOE. Le dan la confianza y si no se la dan se vuelve a negociar una investidura y se plantea una nueva candidata o un nuevo candidato, y en este caso pues digamos que las fuerzas políticas aliadas tienen más presión. Así veo yo el tablero. También hablando de Podemos, dijo que cuando se estuvo a punto de cambiarlo todo, salieron las cloacas y acabaron con todo aquello, desgraciadamente. Y parece ser que ahora poquito a poco se va recuperando, pero bueno, veremos a ver. Y lo hacía así. La moción de censura del 18 no salió porque al PP le afectara la corrupción. Yo negocié esa moción con Marta Pascal, por un lado, para conseguir el voto de Puigdemont, que no obedecía a que les preocupara la corrupción del PP. Y yo hablé con Antonio Ortúzar y lo que le preocupaba al PNV, que venía de apoyar al PP en los presupuestos, no era la corrupción del PP, era que había acordado con Albert Rivera una moción instrumental para convocar elecciones y eso es lo que no quería el PNV. Ahí le hicimos la jugada a Ortúzar, que picó en el anzuelo, y sacamos adelante la moción de censura. Pero la corrupción al PP no es algo que les afecte. Por desgracia, ojalá les afectara, pero eso no ocurre. Y ojo, cuando hablamos de cosas cutres, estamos hablando de la historia política de España desde Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta. O sea que las grandes empresas del capitalismo español han vivido de la obra pública y de la corrupción en la historia de nuestro país, durante la Restauración, durante el franquismo y durante los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, por lo menos. Esto es la realidad histórica de nuestro país. Claro, ¿por qué esto puede afectar al PSOE? Porque en este país hubo una serie de opciones para que ni el PP ni el PSOE encabezaran un gobierno en España, y ahí es donde las cloacas, de las que se hablaba mucho la semana pasada, empezaron a operar. Yo tuve que ir como candidato a unas elecciones generales con la Sexta diciendo que tenía una cuenta en Granadinas donde me ponía dinero Nicolás Maduro, y vimos a todos los soldados de la derecha en el Poder Judicial, en las élites policiales y en los medios de comunicación reventando a la fuerza política que habría podido liderar un gobierno de izquierdas. Claro, Pedro Sánchez gana a Felipe González unas primarias en su partido y después, gracias a que algunos operamos, llega a la presidencia del gobierno en 2018. Se supone que representaba la regeneración, un PSOE que iba a ser diferente. Claro, después de lo de Ábalos y después de lo de Santos Cerdán, ahora puede ocurrir que mucha gente que decidió votar al PSOE diga, oye, mis opciones de izquierdas tienen que pasar por otro lado. Ahí es donde se está jugando lo que puede pasar en este país en los próximos tiempos. ¿A ti, Pablo Iglesias, te ha sorprendido lo de Santos Cerdán? Sinceramente. Sí, en la figura de él, porque creo que es un perfil, digamos, con mucha profundidad política. Fue el negociador con Junts, fue el negociador con Bildu, y a mí me parece alucinante que alguien, no sé, o sea, es como pueda estar hablando de me meto 300.000 euros, o sea, es como, me parece inconcebible que alguien que se dedica a la política a un determinado nivel se deje humillar de esa manera. Puedo entender que un concejal de urbanismo de un pueblo diga, pues puedo entender, o sea, es como puede no sorprenderme tanto. Alguien que tiene en sus manos algunas de las negociaciones políticas más importantes de nuestro tiempo histórico, pues la verdad es que me alucina. Pero al final lo que se escucha en los audios es que empresas como Acciona y grandes empresas del IBEX pues siguen siendo las que mandan este país y además consiguen no aparecer en las portadas de buena parte de los medios. El otro día lo hablábamos Maraña y yo, pues Infolibre y Diario Red son de los poquitos digitales pequeños, modestos, que están llevando a titular nombres como Entre Canales o como Accionas, mientras buena parte de los grandes medios de comunicación miran para otro lado. Sería tan sencillo como prohibir que todas las empresas que aparecieron en la Gürtel, todas las empresas que aparecieron en la Púnica, todas las empresas que aparecen en las conversaciones de Koldo no puedan acceder nunca jamás a contratos públicos. También decía que frente a la ultraderecha no vale esto de decir que viene la ultraderecha, sino que hay que hacer medidas radicales. Y no radicales significa negativo. Bueno, que os lo explique, os lo pongo y vuelvo. Creo que estamos en unos tiempos en los que se asumen medidas radicales o no hay nada que hacer. O sea, lo que pretendía explicar es que si el PSOE hace un planteamiento que sea o yo o el fascismo, está muerto y llegará el fascismo sin lugar a dudas. Y creo que frente al fascismo... Pero lo dices como con una especie de resignación. No, o sea, digo,
esto ya lo están escribiendo algunos, es decir, este PSOE es una mierda, pero es o esto o bien la ultraderecha. Yo creo que ese planteamiento es un error, porque entonces llega la ultraderecha sin lugar a dudas. Si tú a los ciudadanos les das a elegir entre la mierda y el fascismo, va a llegar el fascismo siempre. Lo que hay que hacer es asumir medidas radicales que tengan que ver, en este caso con, pues se ha terminado, en este país va a haber regeneración. Y regeneración no es hacer una oficina anticorrupción, es prohibir la contratación pública a las grandes empresas que han estado en la financiación de los corruptos, en los corruptores, que además conocemos la lista, casi nunca aparecen en los medios de comunicación, pero lo que había detrás de todos los nombres de los papeles de Bárcenas era dinerito que pagaban las empresas para llevarse contratación pública. Nadie se ha atrevido a decir estas empresas no se vuelven a llevar ni un euro de dinero público. Cuando ocurriera eso y se ataca a los corruptores, entonces es mucho más difícil la corrupción. En política internacional, en un contexto de riesgo nuclear, yo creo que una OTAN dominada por los Estados Unidos no le conviene a España, y que gastar el dinero de la educación y de la sanidad en gasto militar es algo que no debería aceptar nuestro país. Y en todo caso, si hay dudas, que se lo pregunten a la ciudadanía si quiere gastarse el dinero en eso. Cuando hay un problema habitacional como el que hay en este país, que la gente que nos está escuchando no puede pagar la hipoteca o no puede pagar el alquiler, no se puede seguir contemporizando y favoreciendo los intereses de los propietarios. La única alternativa a que llegue la ultraderecha es un gobierno con medidas radicales que coja el toro por los cuernos. En este corte decía que la derecha, y creo que os lo dije el otro día, es que a la derecha no le afecta la corrupción, y lo comentaba así. Yo trato de explicar que la corrupción no afecta a la derecha. No trato de hacer ningún juicio moral, ni digo que toda la gente de derecha sea corrupto. Trato de recordar un hecho, y es que la corrupción no afecta a la derecha. Isabel Díaz Ayuso va a tener muchos apoyos electorales a pesar de que su pareja y de que su hermano se enriquecieron gracias a su posición. El enriquecimiento de la pareja de Ayuso con las clínicas Quirón no es por una cosa diferente a ser la pareja de Ayuso. Lo del enriquecimiento de su hermano con las mascarillas es porque es la pareja de Ayuso. Si esto lo hace alguien nuestro o lo hace alguien del PSOE, habría una indignación enorme. Esto es constatar una realidad. La corrupción no le va a afectar electoralmente a la derecha en este país. Creo que es así. Ojalá fuera de una manera diferente. Pues yo creo que... Perdón. Yo creo que cafeteros hay en la derecha y hay en la izquierda. Hay gente que vota a la derecha independientemente de lo que hayan hecho los suyos, por eso de que son los suyos, y hay gente en la izquierda que sigue votando a la izquierda por mucho que tal, porque son los suyos. Pero hay críticos en un lado y en otro, y si no, siempre estaría gobernando la derecha o siempre estaría gobernando la izquierda. O sea, la gente hay que se mueve... Hay críticos en todas partes, pero yo estoy hoy de viñetas. Y luego, ¿no? Sí. Y luego otra cosita, otra... lo de la pareja de Ayuso y tal. La pareja de Ayuso, es verdad, yo estoy convencidísima que este señor ha defraudado y tal. La otra parte, esa no está demostrada, y si efectivamente el novio de Ayuso se hubiera enriquecido por contratos públicos de su querida novia, pues ahí estaríamos llegando a otro nivel, pero eso de momento no está demostrado. Brevemente, sí, Pablo y sí, Jesús para acabar. Ni lo de Cerdán está demostrado, pero aquí ninguno nos chupamos el dedo. O sea, lo que hay es un informe de la UCO que habrá que judicializar, pero ninguno somos idiotas. La clave del enriquecimiento de la pareja de Ayuso son sus contratos con la clínica Quirón. Y yo ahora que me dedico al periodismo, es como, ¿alguien quiere que yo me crea que este señor se hace rico gracias a las clínicas Quirón por algo que no tiene absolutamente nada que ver con la manera en la que ha favorecido la señora Ayuso a las clínicas Quirón? Hombre, por favor. Y este corte me encanta porque es que ¿acordáis aquello de la autocrítica y tal? Pues que decía que autocrítica sí, pero en toneladas. Y a la progresía mediática lo que tiene que lloverle es muchas toneladas de autocrítica, y lo hacía así. O sea, yo he ido a muchas entrevistas a medios progresistas en los últimos años como dirigente político. Yo me iba a una entrevista con Nacho Escolar del diario.es y me preguntaba por Neurona, y me preguntaba que si Venezuela, y me preguntaba por todas las investigaciones que se hacían contra Podemos. Es decir, la beligerancia que tiene ahora el diario.es contra las cloacas cuando afectan al PSOE no las tenía cuando afectaban a Podemos. Y yo creo que aquí en el periodismo progresista tiene que haber toneladas de autocrítica de, bueno, pues cómo hacían la vista gorda cuando las cloacas a quien afectaban era a Podemos en este caso. Cuando yo dije como vicepresidente del gobierno no hay democracia plena en España, a mí me despellejaron medios de comunicación como La Sexta y los dirigentes del PSOE que controlaban el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero como las cloacas actuaban contra Podemos, entonces en España los jueces eran geniales y las élites policiales eran geniales. Y ahora cuando les afecta a ellos, pues todos aquellos que nos reventaban a nosotros dicen que sí, que las cloacas son terribles. Antes Pedro Sánchez decía que no había cloacas en España. Y el problema de la corrupción, para que la gente lo entienda,
Tú tienes una responsabilidad de gobierno, entonces tú tienes un dinerito que puedes distribuir entre empresas que teóricamente se presentan a un concurso público. ¿Qué es la corrupción? Pues que vengan señores con muchísimo dinero de empresas del IBEX 35 que dicen, si me das la concesión a mí, yo te doy a ti un dinerito. Eso es corrupción, te metas tú el dinerito en el bolsillo, que entonces eres un golfo, o incluso que tú utilices ese dinero para financiar a tu partido. En el caso del PP, esto era increíble. Yo ahora voy mucho a México del PRI, que allí de corrupción saben. Y cuando yo les explico que en el PP tenían un sistema en el que pagaban sobresueldos en función del cargo en el partido y que pasaban todos por la oficina del tesorero del partido a recibir lo que les correspondía a cada uno, dicen, hostia, esto ni aquí en México nos hemos atrevido a ir tan lejos. Que también yo creo que está bien que en España, que de repente nos creímos que éramos un país moderno de la Unión Europea, la cuarta economía de la zona euro, reconozcamos que este ha sido un nido de corruptos permanentemente, que en España la corrupción ha sido una forma de gobierno siempre. Y esto, a un PSOE que se supone que llegaba a representar otra cosa, al Pedro Sánchez que había ganado a Susana Díaz y a Felipe González del Congreso, que había llegado a una moción que tenía que ver con la corrupción del PP, esto es absolutamente devastador. Yo sigo pensando que hay una mayoría social de izquierdas en España, pero que es muy difícil que le vuelva a dar otro voto de confianza al PSOE. Y bueno, he dejado para el final este corte más largo donde hablaba de muchas cosas. Bueno, lo hacía el Comino, Robert Comino como es, no sé, el Comino que presenta varias preguntas, como qué pedirían a Pedro Sánchez, que ahí Pablo diría que no quiere que intuye que Podemos no querrá foto con Pedro Sánchez en estos momentos, Acciona, la OTAN y demás. Y bueno, os pongo este último corte, os nombro ya y me voy porque esto va a ser más largo que un día sin pan. Os lo pongo y vuelvo. O sea, yo creo que ya se está desplegando un discurso que le plantea a la izquierda básicamente el dilema, que es o el PSOE o fascismo. Y yo creo que con ese planteamiento es cuestión de tiempo que llegue el fascismo. Tardará un poco más o tardará un poco menos. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido en el PSOE, porque cuando hablamos de dos secretarios de organización del PSOE, con uno de ellos con responsabilidades de gobierno, hablamos de algo que es muy grave. Decía María Jesús Montero en la entrevista, los contratos están bien, otra cosa es que hubiera mordidas. Hombre, claro que los contratos están bien, los contratos siempre están bien. La clave es que si hay una mordida por la influencia en el contrato, lo que tenemos es una maquinaria corrupta que es la que controla la contratación pública. Ya, pero estoy pensando, porque antes cuando lo comentabas, pensaba rápidamente en qué sucedió con el famoso 3% claro, de Convergencia, el Palau de la Música y todo eso. Claro. Y ahí lo que se demostró fue ya un nivel de sofisticación, claro, a partir del cual se puede mantener que la administración lo ha hecho todo perfectamente bien, porque la mordida no está en el proceso administrativo, está en el pacto complementario al margen del proceso administrativo. Incluso claro, a posteriori, que es como yo he entendido lo que explicaba María Jesús Montero, que pueden producirse los contratos y luego se venden los favores de haber conseguido eso. El problema es que eso es devastador para el PSOE. Esto al PP y a Junts le da igual. O sea, todo el mundo sabe que el PP es corrupto y todo el mundo sabe que Junts es corrupto. O sea, eso, digamos, forma parte de la manera en la que ha ejercido el poder la derecha toda la vida. Pues vas al restaurante y el empresario con el ministro se ponen de acuerdo de para quién van los contratos. La gente de derechas no deja de votar a sus partidos porque sean corruptos. Yo creo que eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que esto para el PSOE es devastador. Y sí, claro, si su propuesta va a ser o nosotros o el fascismo, eso a lo mejor les puede mantener vivos unos meses más, pero es que eso es precisamente ponerle una autopista a la derecha y a la ultraderecha para que arrase. O sea, yo creo que el PSOE no se puede conformar con decir, oiga, es que ya saben ustedes que nosotros somos esta mierda que parece que somos, pero es que la alternativa a nosotros ya la tienen ustedes enfrente. Esto, que con cierto pesimismo triste están diciendo algunos intelectuales de la izquierda, esto es el fin. O sea, es como si el planteamiento es ese, de decir, asumamos que el PSOE es lo que es y es lo menos malo que podríamos tener. Esto es que va a gobernar la derecha durante muchos años. A partir de ahí, y ojo a cómo te formulo la pregunta, porque como ya sé que si te la formulo de manera directa me dirás que tú no, te la formulo. ¿Qué crees tú que en las negociaciones de esta semana, que el propio presidente del gobierno ha dicho que va a tener con todos los grupos parlamentarios, Podemos le debería exigir? ¿Qué creo yo? Lo primero, tengo mis dudas de que Podemos se haga una foto con Pedro Sánchez ahora. Es como se va a hacer fotos contigo esta semana, que no has querido recibir en Moncloa a Belarra en 3 años, se va a hacer la foto contigo quien tú quieras, pero
pero nosotros no creo. Si hay que hablar, se habla por teléfono. Yo creo que Podemos le va a poner encima de la mesa lo que lleva poniéndole mucho tiempo. Para empezar, prohibir la contratación pública con ciertas empresas. Si tan en contra estamos de la corrupción, ni un contrato más. A Acciona y a todos estos. Y se hace una ley para evitar eso. En segundo lugar, María Jesús Montero ha tratado de decir cómo no, porque las políticas sociales del gobierno, las exigencias de la OTAN y de Trump del aumento del gasto militar van a implicar una serie de recortes que son inaceptables. Esto tiene que parar. O sea, ser de izquierdas tiene que significar algo, y sobre todo en un contexto de corrupción esto tiene que significar algo, y esto tiene que querer decir, mire usted, o sea, no está el gobierno de España para seguir financiando la OTAN por mucho que lo diga Trump. Después, intervención del mercado del alquiler. Aquí, mientras se está hablando de Koldo, lo que ocurre es que hay muchos ciudadanos españoles que no pueden pagar su alquiler. Pues habrá que intervenir el mercado del alquiler y asegurar un derecho constitucional que tiene que poner la vivienda como derecho por encima de su concepción como bien de mercado. Y ya, por último, que yo creo que es una cosa de cajón, ruptura de las relaciones con Israel. Después de la vergüenza de von der Leyen, que ha vuelto a decir que Israel tiene derecho a defenderse, yo creo que el gobierno español, si dice que es de izquierdas, debería hacer algo de izquierdas, que eso pasa por ruptura de relaciones con Israel. Eso es lo que yo le pondría encima de la mesa. Pero eso que tú le pondrías encima de la mesa casi parece que debería canalizarse a través de una moción de confianza, ¿no? Porque estás pidiendo casi una renegociación global de relaciones, ¿no? La moción de confianza es una cosa que depende del presidente. No, por eso digo, pero claro, pero el presidente del gobierno se ve instado a pedirla en la mayoría de ocasiones. El presidente del gobierno te llama y te dice, mira, ha pasado esto, tú me apoyas, y le dices, yo estoy igual que la semana pasada. Lo que te añado es, ahora vamos a prohibir que haya contratación pública con Acciona. Y si quieres mi apoyo, te vuelvo a decir lo que te hemos dicho todo este tiempo. Y no me digas que no es posible, porque aquí se decía que la amnistía no era posible, todos los juristas del PSOE decían que eso era imposible, hasta que fue posible porque hacían falta los votos. Podemos te está pidiendo que hagas cosas de izquierdas. Si no quieres hacer cosas de izquierdas, pues eso ya es problema tuyo. Si además de la corrupción le añades el gasto militar, no romper relaciones con Israel, seguir protegiendo a los propietarios frente a los arrendatarios, el problema ya es tuyo. A nosotros nos han votado para que se hagan políticas de izquierdas. En eso yo creo que hay que ser clarísimos. ¿Y si no aceptarán esas condiciones, que caiga el gobierno? Hombre, pero es que eso depende del presidente del gobierno. No, ya lo sé, pero te pregunto, tú también eres profesor de ciencia política, claro, con lo cual analízalo desde los dos frentes. Podemos llevar exigiéndole muchas cosas al gobierno que el gobierno no hace, y el gobierno no cae. ¿Por qué no cae el gobierno? Porque eso depende básicamente de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez quiere dejar de ser presidente, puede convocar elecciones o puede irse a una moción de confianza diciendo yo el fascismo sin negociar nada. Pero el gobierno no va a caer porque lo decidan los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Es más, ¿quién podría estar interesado en elecciones en este momento? Yo creo que Podemos no, que a Podemos no le interesa que haya elecciones en este momento, pero a lo mejor al PSOE sí, porque yo creo que con este planteamiento, o sea, con un PSOE que ha tenido a 2 secretarios de organización vinculados a casos de corrupción, apoyando el aumento del gasto militar, apoyando a los propietarios frente a los arrendatarios sin romper relaciones con Israel, según vayan pasando los meses, su situación electoral puede ser muy frágil, y en todo caso, si hay elecciones es porque Pedro Sánchez quiere, por ninguna otra razón. Bueno, pues he llegado hasta aquí, ahora haré una reflexión, pero voy a nombrar a los últimos que habéis llegado por aquí. Ahí está el doctor, ya se ha despertado de la siesta, buenas tardes, y creo que ya nada más que el doctor, los que habéis llegado, o esto no se actualiza bien o algo, o he hablado yo muy rápido. Bueno, esto yo no sé lo que ha hablado ahora Pedro Sánchez a esta hora que yo estoy grabando, yo no lo sé, no sé qué habrá dicho, evidentemente tiene que hacer algo más. Yo con respecto a vía ferretera el viernes, ayer lunes lo he visto más suave. Ferretera no paraba de decir que van a salir más cosas, no sé qué, ese será lo que es, pero sabe. Y no sé esto la verdad sinceramente si aguantará o no. Ya dije que bueno, quien tiene ahora el poder en la mano es Pedro Sánchez de convocar elecciones o no, y hay otra fórmula, pero él sigue teniendo el poder y hace falta saber si Pedro Sánchez aguantará la presión o no. De momento el grupo Prisa le está metiendo una candela horrorosa en el país, en la serie y demás, por lo que leo en Twitter, y una candela horrorosa. Dentro de su partido ya todos estos que... al estilo lo que pasó cuando Pablo Casado, que mira las cucas gamarras, claro, porque ahora habrá mucha gente del PSOE, hostia, o me quedo con este, me quemo, o me arrimo a uno nuevo y puede ser que me salve, no sé, es que ahí pasa como todo. En estas cosas se ven, yo creo, muchas cosas malas de las personas,
porque yo para mí, pero hablo ya a nivel personal, para mí la palabra y es una forma de vida para mí. Yo soy un hombre, me considero de palabra y leal, y yo no sé si es que no sé cómo explicar lo que quiero decir, que yo si Pedro se hunde y yo estuviera con ellos me hundiría. Yo no buscaba un salvavidas o no sé, pero bueno, yo creo que me habéis entendido y nada, no me enrollo más. Al final me he dejado aquí el café entero porque quería ir corriendo, pero bueno, ya está fresquito y bueno, porque no veas tú la calor que hace. Bueno, a ver ya mañana lo que ha dicho Sánchez. Como he dicho, mañana bastantes declaraciones, porque ahora hay muchas declaraciones de gente de Podemos que están por muchos sitios. De hecho, ahora habrá empezado Cintora en la 2, a las 4, bueno, en la 1, y luego lo pasan a la 2, y bueno, veremos a ver hasta dónde dura esto. Bueno, gracias por todos los comentarios. Recordad, si os gusta el vídeo, dale me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales. Boca y boca funciona mucho. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que todo eso es gratis y ayuda. Y ya Viduchi, no me riñes. Bueno, hasta luego y buen día.